¿Cómo andás? ¿Bien? A poquito. Estoy con Medina a la tarde. Estamos volviendo. Bueno, bien, me gusta eso, me gusta eso, me gusta. Espero que sea acá, no que me entere que te fuiste a otro lado nada más. Pero bueno, Fede querido, día particular, ¿no? La radio, de cómo se ha ido reconvirtiendo el tema de los medios. ¿Te acordás? Primero la radio, gran epopeya del 9:20 hasta el 50. Nace la tele y la prensa escrita desde ya, ¿no? Bueno, yo empecé en una radio. Yo empecé a hacer periodismo, pero mi viejo tenía una radio en La Paz, el ET40. Ah, esa historia no la conozco, la de tu viejo. A ver, ¿cómo es? Mi viejo tenía, hasta que falleció, tenía una radio, era el dueño del LT40 Radio La Voz de La Paz. Que una M, por supuesto. Sí. En el norte y en la provincia, Federico, tu padre, para los que pintamos más que canas, es una persona conocida, digamos, en la radiofonía. Te rían en el norte. Lo que pasa es que Horacio es demasiado joven, Federico, demasiado joven. Yo me fui, tuve 15 años afuera, por eso perdí esa etapa. ¿Y? Claro, no, bueno, y como todos, hijos de dueños de radio, empezamos de pendejo yo iba a la secundaria y teníamos programas de las chapas se llamaba, el programa de radio. De las que no tengo ya, sí. Así llamaba el programa de radio que teníamos en la FM, que era la FM de la AM, ajá, que se llamaba FM La Paz. Y ahí teníamos un programa de música, rock, qué sé yo, a la noche con amigos. Después sí me vine a estudiar música acá y después terminé estudiando comunicación social. Y ahí sí ya empecé a trabajar acá, pero el primer medio en el que trabajé fue una radio. Que era la tuya, la de tu viejo, ni más ni menos. Claro, exactamente. Ahora hace unos años cerró. Después que falleció mi viejo, la compraron unos correntinos que vivían en La Paz, todo esto en la ciudad de La Paz. Sí. Y hace 3 o 4 años creo que cerró, más o menos. Sí. 4 o 5 años. En La Paz no había más M. Era una M que llegaba a Santa Elena, llegaba a Esquina Corriente, a San Javier, enfrente de Santa Fe, cruzando, digamos, enfrente a la altura de La Paz en Santa Fe. Sí. Así que no tenía... Ustedes todos nacieron y crecieron gracias al esfuerzo de tu viejo y de todos los trabajadores de esa emisora al son del medio. Fueron criados al son del esfuerzo de tu viejo, al son del medio, a eso voy. Claro, exactamente, todo, o sea, era el trabajo de mi viejo. En realidad la radio le había hecho mi abuelo hace muchos años, y bueno, cuando mi viejo se recibió, que no era periodista, sino licenciado en Administración de Empresas, se fue a La Paz y bueno, estaba la radio y agarró la radio. Y en ese momento, bueno, no existía el FM. ¿La FM en qué año? ¿En los 90? Y arrancan los 90, sí. Pasa que estaba relacionado con la legislación, digamos, la ley, no la de medios que tuvimos en el 2009, sino la anterior establecía para las estaciones de frecuencia... ¿736 era? ¿46? La 22285 creo que es. 22285. Establecía una cuestión técnica, legal y administrativa que se otorgaba una licencia de AM y una licencia de FM. Vos no podías tener FM si no tenías una M. La oficial correspondían exclusivamente para la M. Y después fueron toqueteando ahí, metiendo algunos burgueteos y apareció el resto. Hubo algunas modificaciones. Sí, y yo empecé de operador, me acuerdo. Claro. Me acuerdo que hacíamos turnos de operador, de operación. Y bueno, me acuerdo con los discos ahí, qué sé yo, las tandas en cassette. Qué lindo. Después siempre... Rebobinando con virome. Con la VIC. Exactamente, con el dedito. Poniendo en punta. Pero no era solo el tema musical, era poniendo en punta obvio. La nota, la publicidad. La nota se grababa en cassette y la publicidad y la tanda. En ese momento me acuerdo que había un aparatito que se llamaba híbrido, que era para conectar las llamadas telefónicas. ¿Y vos cómo te pensás que está saliendo todo el día de hoy alguna que otra llamada telefónica? El mismo aparatito analógico sigue siendo tan rendidor como esto que estamos haciendo ahora de lo digital, ¿eh? Claro, pero me acuerdo el tema de los discos, de poner discos, estaba muy bueno. Y bueno, y las tandas publicitarias iban en cassette, las que no se leían, en ese momento se leía mucho la tanda. No era en cassette. Perdón. Y se retrocedía con el dedito y se ponía la el más viejo de la radio lo tenemos acá en el medio, así que míralo para el costado, así tiramos anécdotas. Era todo un arte
yo diría que el 99,9% era en vivo la radio, Horacio. Que eso era todo un arte, hermosa. la publicidad y todo el desarrollo de los contenidos, un arte poder el tono de las lo voces. que era la cortina musical para cada uno de los comerciales. Perfecta la publicidad a lo Badía a la noche. ¿Te acordás que empezó a hacer el primero Radio TV, el sueño que hace a la noche? Imagen de radio. Badía, imagen de radio, muchas gracias, que fue el primer atisbo de lo que hoy es la parte convencional de este streaming, ¿no? Sí. Porque había que hacer eso. Además, y entraban las locutoras con una precisión para hablar de tal cosa y te arrancaba Badía y te decía, Fede, me vas a estar contando en breve cómo nació el medio La Paz, ¿no es cierto? Y Fede me decía... Yo me acuerdo, Badía y compañía. Claro, Badía y compañía. también antes, y Fede me decía, sí, Horacio, en 30 segundos te cuento, y volvía María Esther y te decía, ¿por qué alfajor Jorgito? No, era toda una exactitud, una puesta en escena, una prolijidad que cuando mejor lo sacabas, más profesional eras. Sí, seguro. Bueno, después empezó como a naturalizar un poco esto, ¿no? Hacer lo que en el medio yo fui más de hacer en el medio lo que hago afuera, convencionalmente, que sea lo más natural posible, pero extraño, sí, extraño esos pasajes de profesionalismo de manera, siempre tratando de buscar un equilibrio en eso. Seguro. Parte de esto y parte de lo natural. Porque lo que no se programa, lo que no se diagrama, y eso se lo explico a muchos de los chicos, no sé si te pasó, Fede, o a vos, a mí me tocó esta semana y media, responder por lo menos no menos de 10 cuestionarios de chicos de la secundaria que parece que le están pidiendo porque el periodismo a qué se debe, papu, de sexto año. Me han pedido de distintas escuelas. Bueno, anoche me quedé respondiendo un cuestionario de 10 preguntas también acerca de eso. Por eso llegó tarde hoy la radio. Justamente. Y en ese... A ver, gracias, muy amable, muy amable. Y en ese sentido... vos te quedás pensando que la comunicación sigue siendo uno de los atractivos preponderantes de muchos chicos que quieren empezar a estudiar el año que viene, ¿no? Y bueno, uno trata de mostrarle los pros y los contras. Seguro. Y en una de las encuestas que decía, la última dice, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar comunicación social o periodismo? Básicamente hablaba del periodismo. Y le dije que lo haga por devoción, que lo haga con sentido, criterio y porque lo siente, pero que nunca lo haga pensando que va a ser por esta manera rico o famoso. Seguro. Porque el ego te encandila y justamente el periodismo es todo lo contrario. Le cabe como anillo al dedo esta definición, no es todo lo contrario. Porque viste que está primero el afán del ego, a ver que si salgo a los medios, a ver si te haces conocido como por ahí. Claro, sí, y en realidad eso te pierde, es muy efímero, no existe, no sirve porque la gente después te cambia y tiene que prevaler el contenido. Bueno, pero te decía, y vino la televisión y la iba a hackear a la radio y empezaba, claro, fue un boom enorme la televisión, pero la radio se reconvirtió y sigue siendo el portal de noticias más fuerte de las mañanas. Y después vino la computación y vino Internet y chau, y Internet iba a desaparecer las .com a la prensa escrita y no va a haber más prensa escrita y la televisión no terminaba de matar a la radio, pero ahora sí con el tema de las .com nos vamos a quedar sin escrituras, sin libros, sin periódicos, sin esto, los periódicos casi, pero digo, iba a reventar todo esto. Y la radio terminaba de morir, porque a través de Internet se iba a escuchar en todas partes del mundo, y después vino el streaming, y la radio sigue viva, reconvertida, y sigue estando ahora siendo uno de los medios más exectados a nivel mundial gracias a los portales de YouTube, etcétera, etcétera, y etcétera. Es impresionante el fenómeno de la radio, el fenómeno de reconversión es tremendo. Es tremendo, porque es como que la van corriendo, la petardean y no la pueden matar nunca. Y revive del otro lado. Sí, claro, es como que se va fortaleciendo porque, los streaming hoy, todos los recortes que uno recibe en el celular, que ve en las redes, todo tiene como base un estudio de radio. Absolutamente. Por eso es inentendible aquellos que plantean que la radio AM o FM se haya terminado. Para mí tiene que ver con los contenidos. Que nunca. Tiene que ver con la gestión y administración que puedan realizar cada uno. Básicamente pero se centrado tiene que reconvertir en a esto. Claro, seguro. Pero digo, en la esencia, hoy lo que estamos haciendo acá es la esencia de la FM. Sí, claro. El arte de usar la palabra, obviamente con todos los soportes de la tecnología. Sí.
Pero si te quedas hoy la más que frecuencia, nunca el streaming... la M o la FM, si se queda solo la frecuencia de señal, no, ni hablar. hoy queda absolutamente. No, y por eso digo reconvertirse. Sí. Pero hoy el streaming es la radio AM. Sí. En cuanto a contenido, después tendrá que ver la calidad del desarrollo tecnológico y la calidad de esos contenidos, lo artístico, ¿no?, que se pueda dar. Bueno, otra de las cosas que respondí, esto de la tecnología es herramientas. Pero las herramientas son para ser utilizadas. Siempre va a prevalecer lo que es el contenido, la rigurosidad o lo que se esté tratando o hablando. Si eso no está, no hay herramienta que supla lo otro. ¿Está claro? Vos podés tener ser el Elon Musk de los cohetes espaciales, pero si va a mandar cohetitos solamente al espacio para dar una vueltita y volver, no sirve de nada. La gente va a saturar, esto no va a querer. Tiene que tener alguna misión que sea específica. Acá vos podés tener el mejor streaming y demás, pero si nos vamos a quedar mirándonos las caras diciendo pelotudeces, claro, y la gente te va a cambiar, se va a ir. Entonces, esto es fundamental mencionarlo. Siempre prepondera el contenido, pero tenés que estar ayornado a las nuevas herramientas, porque como toda herramienta llega un ciclo que hay que cambiarlas por otras, si no, no se pueden utilizar. Seguro. Fede, te llamamos por esto para decirte feliz día de la radio. Él sabía que vos eras el dueño de una de las primeras AM. Yo estaba en Tarlipe por parte de tu viejo y tu abuelo. Yo no, por eso te mandé a llamar, pero también para hacer un picadito de lo que está pasando en Nación y en provincia fundamentalmente, ¿no? Estamos en la previa de lo que es un año, a octubre para el tema electoral de la provincia, septiembre ya para provincia de Buenos Aires, aparecen escándalos que le entra la primera gran bala al gobierno nacional, porque le entra la primera gran bala. Él hablaba, perdón Horacio, de una radio que ingresa a Corrientes. Este domingo hay elecciones de gobernador en la provincia de Corrientes, una elección muy particular, donde no hubo una alianza entre la alianza gobernante en Corrientes, que el frente está allí en el centro, la Unión Cívica Radical, y hoy gobierna Corrientes un hombre de la Unión Cívica Radical, y no lograron articular una alianza con la Libertad Avanza, que tiene su propio candidato allá en la provincia de Corrientes. Creo que... Lindo testeo ese, ¿no? Absolutamente. De lo que podría haber sido acá si no se hubiese dado el tema de la concreción de la alianza. Exactamente. Es una buena lectura. Así? Sí, yo creo que por estas horas estamos transitando un proceso que era inesperado, ¿no? Con el caso de los audios y las presuntas coimas. Bueno, ahí yo voy a hacer un punto. Yo creo que inesperado para ellos, tarde o temprano se iba a pasar, porque no es el único caso el que está rondando a través de ese circuito que es de la usina electoral. Seguro. Y si vos tenés el sello Menem en dos frentes, y te iban a entrar tarde o temprano, los balazos te iban a llegar. Seguro, no, eso lo comparto. Lo que digo es que hasta hace una semana, o una semana larga, el escenario político era otro, o por lo menos la percepción de ese escenario político era otro. Yo creo que, como decías vos recién, es la primer gran bala que entra. O sea, muy superior incluso a Libra. Sí. Al caso de Libra, por una sencilla razón. Acá aparece... Al presidente se le cree, al resto... Claro, y aparte acá aparece lo material, aparece el audio. La prueba material. En el caso de Libra, como era una mala actuación, era un tipo que había... está bien, uno puede decir, no, pero un presidente estaba promoviendo... Bueno, pero ya hay que explicarlo. Acá es un audio, es el bolso de López, digamos, tirándolo del otro lado. Es muy difícil como ir en contra de eso, por más que después se entre en discusión si son realmente originales las grabaciones, bueno, que ya se ha dicho bastante de eso. Yo creo que es la primer gran bala. Pero volviendo a lo político, estrictamente electoral, esto va a tener yo calculo que algún impacto va a tener. No obstante, yo no estoy del lado de los que creen que esto va a modificar absolutamente todo con las pruebas que hay hoy. Yo creo que sigue siendo lo económico y la paz, entre comillas, social, económica, el control de la inflación, lo que maneja, lo que realmente decide u ordena el voto. Esto, por supuesto, yo anoche hacía zapping, estaba en todos los canales de La Nación, estaba este tema.
está en todos los portales, está en todos lados. Pero bueno, también cuando uno, volviendo a los apellidos que nombraba Horacio, los Menem, cuando uno se retrotrae a la historia y se va al menemismo, y yo era muy chico, pero me acuerdo haberlo estudiado, uno también podía advertir en ese momento los medios, todo el mundo dando cuenta del desastre que hacía Menem en ese momento. A ver, hizo volar una ciudad, y sin embargo la convertibilidad era tan ordenadora en la vida cotidiana de las personas que todo lo demás se opacaba. Yo creo que ahora puede pasar lo mismo, más allá de los escándalos que sucedan esta semana. Sí, por supuesto, comparar a este gobierno con el de Menem sería una falta de respeto hacia los Menem. Y compararlo todavía con la parte de la última etapa de Cristina o Alberto también sería una falta de respeto, pero exactamente. Pero claro, la diferencia es que el balazo es más grave porque justamente es un gobierno que se jacta de haber venido a combatir todo esto. Sí, el tema, el tema de la casta, ¿no? El tema de la casta y el tema de la transparencia. Porque acá, que te digan un 3% de retorno, tenías que devolverlo con toda la causa cuadernos que vos tenés, y era el Movistar o el Movicom de ese momento, que todo el mundo ya, los mismos empresarios salieron a decir de que efectivamente pagaba la totalidad del empresariado argentino una cometa para ganar una licitación de al menos una base del 15%, empezando por la totalidad del círculo rojo, ese que quiere tumbar este gobierno en este preciso instante, empezando por Clarín y Telecom, pero digo, que nadie le asombra, y más teniendo un Menem, un 3%, un 8% no le asombra, hasta dice, mira qué honrado que es, lo cual es una barbaridad. Pero lo que sí se empieza a traer desde ese hilo, ¿qué es? Los sobreprecios de una suizo-argentina, que más allá de la cantidad de retorno que tiene que haber, se estaba dando en detrimento de otras empresas que competían. Con la discapacidad, eso también. El áreas tan sensibles como es el tema de discapacidad, ANSIS, o sea, de los lugares que más duelen a la entraña de cada una de las personas que tienen que estar soportando. Cuando uno empieza a explicarlo, dice, bueno, la cometa venía del lado donde supuestamente vos vetás una ley porque crees que te rompe el equilibrio fiscal, pero resulta que esa parte que vos no le querías pagar te la estás llevando. Digo, hay un montón de explicaciones. Está muy buena, Fede. O sea, esa parte que vos no querés pagar, pero está dejándole que una empresa se lleve miles de millones. Pero además... Vos vetás en el Congreso lo que se está llevando la Suiza o Argentina. Digo, hay un montón de analogías para explicar esto. Lo que yo creo es que, a diferencia por ahí de otros gobiernos, es que este gobierno no tiene toda esa musculatura política que sí tenía el menemismo o que tenía el kirchnerismo para salir de una situación de... Cuando digo musculatura política estoy hablando de tipos de peso. Capaces, uno cuando lo ve, cuando pasó el caso Nisman, cuando pasó un montón de casos que impactaron muy fuerte, uno veía funcionarios, uno les podía creer o no, pero defendiendo de una manera con un cierto peso. Yo lo escuchaba a Martín Menem autodefenderse a él y al hermano o lo que sea, que ya con el apellido no puede defender nada. Seguro. Primero con el apellido, pero segundo con la falta de claridad y de suspicacia y de viveza que tenían otros funcionarios en otros gobiernos. Yo creo que eso es lo que le falta. Creo que Martín Menem es el más pillo, el otro está anulado, pero así todo es corto a la hora de tratar de explicar una trapecía que realmente no tiene justificativo. Claro. Tendría que haber salido, vos fíjate, ¿y por qué no salió? El único que tenés de peso que sale, además, el jefe de gabinete. No tenés otro de peso. O en el caso de algún candidato como los Esper, que van y te enfrentan y le das vuelta, viste, no le encontraron cobre a ellos medio de corrupción, podés tener altura de ese lado. Pero vos fíjate que por algo ellos no fueron. Le dijeron, dásete cargo vos. Pero es inentendible también, Federico. Pero aparte vos fijate la repercusión. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, el único que salió fue Davico. Tenés razón, y eso te quería saber. Y ayer, digamos, no Davico, para ponerse en primer lugar ahí la medalla de... Y si después se demuestra que sí, realmente
estaban con sobreprecios. No, yo creo que lo de Davico por una cuestión personal, Martín Menem es el padrino de una hija de Davico. Ahí hay una cuestión personal. Pero lo que quiero decir es, fíjense, se acaba de firmar la alianza con La Libertad Avanza hace una semana y pasa este fenómeno, pasa tema que hecho. quiero analizar también, quiero que me aprontes, Alexis, la boleta única de papel, por favor, así la analizamos entre todos, la que se presentó ayer. Sí. Y vos fijate que no, nadie salió, digamos. Por eso digo, impacto va a tener, va a haber un impacto político sin dudas. Lo que yo sí creo es que aquellos que estén pensando que este es el final, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque depende cómo se desenvuelva el ovillo, digo. Porque si acá empieza por ANSYS a aparecer que otras reparticiones, pim pam, pum pam, estaba pasando exactamente lo mismo y tenían el mismo, y empiezan a aparecer los audios y los videos, porque viste que los gobiernos no pierden su popularidad hasta que la gente observa que le refieren a la guita que se afanan en la cara. Cuando eso pasa, así cayó Cristina, Néstor, la crisis de Menem, corrupción por todos lados, te saltaban, no se había visto la billulla, pero veías por al lado tuyo que te la pasaban y vos no tenías ni para comer. Bueno, ahí empieza el principio del fin. Por ahora, como vos decís en la época de Menem, el tema de el 1 a 1, ahora lo que sería las cuentas ordenadas, las cuentas ordenadas, el superávit fiscal y el intento de toda la sociedad no querer volver a repetir lo que venimos padeciendo hace 40 años, viene soportando, pero ya no tapando, ni comprando discursos paupérrimos de nosotros somos los buenos, el resto son los malos, nosotros somos culo limpio, el resto lo tienen toda sucia, ellos se la llevaron todas, nosotros no sabemos de esto. Bueno, empieza a embarrarse la cancha y nivelarse en ese marco. No, por eso le decía, esto va a tener un impacto sin duda. A ver, capaz que nosotros terminamos esta conversación y aparecen 4 videos, 2 videos. Y se terminó esta discusión. Exacto. Claro, y se termina esta discusión, o hay 20 audios más en otras áreas del Estado y listo, bueno, ya está. Pero bueno, con esto, con lo que tenemos hasta ahora, yo creo que es la bala más fuerte que le entró al gobierno, sin duda. Va a tener impacto, yo creo que algún impacto va a tener, pero no, hoy no es. Ayer le preguntaba a los sectores más chicos, a los sectores más jóvenes, que le mando un beso a Luchita, que bueno, Luchita va a pasar a otra área la mañana de encargarse del tema y no va a estar con nosotros en la mañana acá del programa, Luchita Salazar, y le preguntaba a ella, como muchos de los chicos, le digo, che, incluso a mis hijos, ¿no? ¿Y esto? Y me dice, ya le van picando el boleto a Milei, ya no le creen lo de antes, ya no, por ahí lo tratan de salvar a él, pero todo el entorno dice, no, bueno, pero si está todo rodeado así, yo creo que muchos no van a ir a votar, como está pasando en 9 provincias, no van a ir a votar, y los que vayan a votar lo van a hacer, en todo caso, no convencidos ya. Y esto no es una buena noticia para el gobierno nacional, que más allá de que piense en tener 3 o 4 jugadores bien pintaditos de violeta, ha perdido en números masivos un caudal que hasta la misma Universidad Torcuato Di Tella te empieza a reflejar, ¿no es cierto?, la credibilidad en el tema del gobierno. Claramente está muy arriba del resto de los presidentes que han pasado para esta etapa, excepto más o menos Macri, que estaba nivelado en ese momento, llegando a esta misma instancia de elecciones de octubre, me refiero. Los otros fueron en un pico de vuelo como Alberto y de una caída abrupta durante todo el resto de la gestión, pero está no teniendo esa musculatura que bien dijiste, Fede, como para que aparezcan tipos de peso y decir, no, bueno, este me oxigena, como diciendo, este sabe, o esta persona realmente es creíble, o no tiene un pasado oscuro, o otro Milei, porque vos le podrás decir lo que sea, pero él todavía mantiene esa imagen de que a mí la plata me importa nada, yo vengo a hacer el cambio que necesita la Argentina. Pero bueno, desde adentro te tenés que embarrar. Te quiero llevar al terreno, o sea, que ustedes consideran que lo de Corrientes puede ser un claro ejemplo de lo que podría haber sido si eso no se daba
En Entre Ríos. En Entre Ríos, una alianza. Seguro, hay que hacer una lectura con los resultados del lunes, a ver qué es lo que sucede. Les voy a poner al aire la presencia de Rodríguez, tu coterráneo de UPCN, lo tenés en boca... Don Andrés. Sí, lo tenés en boca, Alexis, a lo que hablaba ayer justamente el secretario general de UPCN en el orden nacional. Te lo voy a pedir, si lo tenés en boca, me digas y lo despachemos, dándole el aván como la militancia que viene pro justicialista, como para volver al poder dentro de 2 años, etcétera, etcétera, con la machita que le vuelven a entonar, ¿no es cierto?, dentro de UPCN, pero dentro de las facciones de UPCN dándole el guiño hacia Maya y Guzmán, no Exacto. para la lista oficial, ¿no? Entonces quiero entrar en la picota chiquita, que tengo otros invitados también acá de gran jerarquía, pero quiero hablar de esto, pues estamos a una semana de las elecciones. ¿Lo tenés, Alexis, al videito? Bueno. Además tiene un estado convulsionado la CGT, aunque no parezca, porque septiembre es el momento en que se debe realizar las elecciones de los nuevos, hablo CGT a nivel nacional, la obviamente, interna, porque sí, estábamos hablando de Andrés Rodríguez, sí. Donde los gordos, como se dice habitualmente, y hay una línea interna con el bancario Palazzo a la cabeza, donde hay dos líneas bien marcadas. Habrá que ver, creo que es el 25 de septiembre que se debe elegir al nuevo secretario general o un triunvirato para conducir la CGT a nivel CGT nacional. Que está muy cómodamente adormecida, ¿no? Se habla de una CGT dialoguista, de una parcialidad dialoguista y otra parcialidad que... diría Pink Floyd. Absolutamente. Ahí está. Ahí. Dale, lárgalo. Si el pueblo argentino vamos a recorrer el camino como corresponde para reorganizarnos, para jerarquizar la política, para hacerla cada vez más representativa, para Escuchalo al aire, Alexis. Las imágenes. Y para llegar al 2027, para tener un nuevo gobierno peronista que cambie como nosotros nuestra historia. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza! ¡Mucho ímpetu! ¡Mucha firmeza! ¡A no bajar los brazos! ¡Con el corazón, trabajadores! ¡Por esto la vamos a recorrer el camino y el movimiento para reorganizar la confederación, para generalizar la política, para hacerla de todos. Bueno, ahí tenés, ya se empezó a mezclar todo el poco. Sácalo, en donde ya después No empezó le gusta la marcha, arenga, no le gustó la marcha de fondo. No, porque se estaban mezclando los dos, en lo que estaba por saliendo el video, el audio que quería entrar, entonces ya se estaba volviendo confuso. Pero digo, finalizado esta arenga final de Andrés Rodríguez, empieza la marcha peronista, alentando el otro. Pero la arenga va por colateral. ¿Cómo se entiende esto? Porque tenés 4 listas con cabezas de justicialismo en la provincia. Y poneme la boleta única de papel, querido Alexis, búscamelo. Sí, Fede, ¿cómo lees esto? ¿Vienen y UPCN alienta a una boleta del justicialismo? Bueno, eso tiene que ver un poco con el acuerdo de Maya, ¿no? De Héctor Maya con UPCN. Con Allende. A ver, la candidatura de Héctor Maya es UPCN pura. Es UPCN pura. De hecho, habría que preguntarse por qué no estaba Gustavo Guzmán ayer en el acto, que es el compañero de diputados de fórmula de Héctor Maya. Y porque la candidatura de UPCN es la de Héctor Maya. Esto fue público, de hecho se presentó públicamente. José Allende ha dicho, bueno, nuestro candidato para estas elecciones es Héctor Maya. En su momento pretendía colarlo en una lista oficialista del PJ, cosa que no sucedió, y bueno, finalmente se van por afuera en algo que es muy, muy simpático, que es que van a competir con el Partido Socialista, ¿no? Si van con el sello del socialismo, sí. Claro, estamos ante un hecho histórico, un acuerdo de UPCN con el Partido Socialista. Sí. A tal punto que la justicia electoral, el juez electoral en Paraná y tanto la Cámara Nacional Electoral, ¿qué le dijeron a Maya y a la propuesta política de Maya? Ustedes tienen que ir con los colores y la simbología del Partido Socialista. Rojo. Porque Maya y van de zurditos, no los veo, ¿eh? Claro, ellos habían inscripto un frente o la propuesta electoral. Frente no es porque es un partido solo, sí. Con el nombre de Provincias Unidas.
Claro. Un poco copiándole a esta Poniendo liga una de onda gobernadores. frente cuando es el socialismo no, el único que está ahí. Claro, el único partido, digamos, con el que van en esta propuesta electoral es el Partido Socialista. Pero ellos habían anotado en la justicia electoral, habían anotado el nombre de Provincias Unidas un poco para pegarse con el nombre, es el mismo nombre del frente que hicieron todo este grupo de gobernadores. Sí, sí. Yarlora, Sí, Nacho, sí. Torre, bueno, Están los etcétera. dos de la región centro, menos Frigerio, que tuvo que hacer la alianza con Nación, ¿no? Que entendía que ese el electorado Bueno, le pedía. claro, ¿qué le dijo la justicia electoral? No, ustedes están utilizando un nombre cuando en realidad ustedes van con el Partido Socialista. Así que vengan con la rosa roja del Partido Socialista. Y tuvieron que cambiar el nombre. Lo tuvieron que cambiar. Pero volviendo a la propuesta electoral que encabeza Maya, bueno, el gran sustento es UPCN, y es como que UPCN pone la estructura y los candidatos, excepto Maya y Guzmán, son todos socialistas. Si uno ve la lista completa, Sí. son todos del Partido Socialista. Y bueno, ayer el jefe máximo de UPCN, que es Andrés Rodríguez. obviamente vino a apoyar, obviamente apoyó al candidato de Allende, el local. Allende, digamos, Sí. no. Sin embargo, en el discurso completo, bueno, y después se le hicieron algunas notas, nosotros le hicimos una nota ahí, habló de que está en permanente diálogo con Frigerio, Ajá. y que en provincia de Buenos Aires apoya a Kicillof. ¿Qué quiero decir? Un huevo en cada canasta. Hubo para todos, digamos. Un huevo en cada propio canasta. Claro, propio de los sindicatos y de cómo se maneja la política, más que nada la política nacional. Yo creo que a Rodríguez lo deben haber puesto, lo deben haber informado de todo lo de Allende media hora antes. Che, Claro. ¿cuál es el nuestro Allende? Bueno, Allende. Claro. Pero bueno, está claro que digamos que ayer sí hubo un apoyo para Maya, ¿no? Que es el candidato de UPCN. Y algo parecido puede haber sucedido con intentamos colar la lista oficial y no nos dieron pelota de Maya con la fuerza UPCN, entonces nos vamos para afuera y armamos y buscamos un sello como el socialismo para competir afuera, excepto Guzmán. Guzmán va por otro lado, es solanista, tiene otro juego. Él también quedó herido porque no lo dejaron jugar dentro de lo que es el seno del justicialismo. Eso es más puro, eso es más fidedigno, no viene con una estructura puesto a dedo de UPCN, Maya, bla, bla, bla. Lo de Guzmán viene porque realmente no lo dejaron entrar o competir en las internas, que sería la parte de diputados. Pero digo, también podríamos hablar de algo muy similar con lo de Carolina Gaylar, cortándose solo con una lista que intenta ser la que se lleve y traccione el kirchnerismo fuera de la lista oficial a dedo del justicialismo. Exactamente, bueno, lo de Guzmán, Guzmán era uno de los integrantes y de hecho era el candidato de PAR, que era un espacio interno del peronismo, peronismo amplio renovador, PAR. Sí, solanismo. Que se fundó, claro, con que las se nuevas fundó generaciones. Claro, que se fundó con otros dirigentes y referentes del interior, y ese grupo PAR estaba dispuesto a dar la interna. Cuando quedaron afuera de la interna con todo este asunto de los avales y qué sé yo, bueno, ahí empezaron las conversaciones con otros sectores y terminaron finalmente con Maya. Pero ellos sí, Guzmán, además de ser un referente del solanismo acá en Paraná, él era el candidato a diputado nacional por PAR, en una primera alianza con intendentes con intendentes del interior y otros sectores. Bueno, eso se rompió. Yo creo que eso se rompe cuando Adán Val decide ir por la lista oficial, como candidato a la lista oficial. Un poco ahí PAR, este espacio interno PAR, un poco se empieza a desvencijar, digamos. Junto con Val, me dijo un pajarito interno, Val vende que el peronismo de Paraná lo tiene cerrado y unificado, y esto no es así, y nosotros somos la demostración de que no es así. Bueno, Val lo que tiene es que, bueno, fue el último intendente, candidato a gobernador. Casi gobernador por 1,5 puntos, hay que decirlo. Claro, también. Y bueno, y él dejó por lo menos una alta imagen,
para él, ¿no? De la gestión de Paraná. Entonces, bueno, en una alianza con los actuales, con el actual espacio, con Rosario Romero, bueno, ellos tienen algunos elementos para decir, no, mirá, en Paraná lo tenemos todo cerrado. Porque bueno, no te olvides que en Paraná, dentro del peronismo está Val, la municipalidad Rosario Romero, y se alinearon los espacios también de Blanco Osuna, y excepto el de Solanas, pero después todos más o menos están ahí. Pero bueno, como decís vos, el Julio Solanas, Guzmán, no están ahí. No. De todos modos, me parece que bueno, en Paraná va a ser una buena elección, Val, creo yo, porque es un dirigente que quedó con una buena imagen, y hoy creo que los trabajos de opinión pública lo siguen valorando esa gestión, como también valoran la actual. Así que me parece que en Paraná no va a haber grandes sorpresas ahí. Además, tendrá que ver Federico con las estructuras que pueda tener la lista que encabeza Carolina Gaylar y la lista que encabeza Maya Solanas, ¿no? Si bien caso de Solanas con la estructura gremial, pero si podrán estos 60 días llegar a todas y cada una de las comunas, y si podrán fiscalizar ese día de las elecciones y tendrán fiscales en todas las mesas de la provincia. Bueno, el tema de la fiscalización ahora un poco se facilitó con la boleta única Claro. papel. Yo creo que ahí ya, con un presidente de mesa serio, por decirlo de alguna manera, Sí. debería no haber... No, pero debe llegar con el mensaje también, Federico, llegar con la propuesta de esa lista, ¿no? Claro, ahí está el tema, ¿no? La estructura que hay que tener para llevar el mensaje, la campaña, la propuesta a cada punto de la provincia, ¿no? Más allá que las redes sociales ayudan bastante, pero hay que tener una estructura. Y dentro de las líneas del peronismo, quien tiene una estructura sólida es la lista oficial, porque Claro. la apoyan intendentes, la apoyan legisladores, en fin. Yo creo que lo de Carolina Gaylar, que recién la mencionaba, es una propuesta que yo creo que en el electorado es más clara que la de Maya, porque la de Héctor Maya y Gustavo Guzmán es como que buscan un electorado más peronista. Están en esa pelea de tratar de... Peronismo tradicional. Claro. La otra está más identificada con el kirchnerismo, con Cristina, y no deja lugar a dudas. Claro, en cambio me parece que lo de Carolina Gaylar va en busca de un voto más, si se quiere, juvenil o generacional. Carolina estuvo siempre muy ligada a los sectores de la cultura por su función pública. Sí, del cine. Una gran trabajadora, ¿eh? La gestión que haya hecha donde ha tocado, hay que reconocérselo, ha sido un enorme laburante, ¿eh? Totalmente, sí, sin duda. Totalmente, sí. No, sin duda fue una muy buena funcionaria. Por lo tanto, me parece que ella está buscando un electorado que no tiene nada que ver con el de Maya. Digo, para hablar dentro de toda esta Bueno. lista filo peronista, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y esto es funcional al Frigerio a la hora de votar? Porque ahora lo llevo al último terreno y le hago las dos últimas consultas y los voy liberando. Acá le estoy mandando, Alexis, la boleta única de papel, si no la encontraste en Entre Ríos, te la estoy mandando, la necesito desplegar en pantalla. Así analizamos un poquito el tema de fotos, posiciones, candidatos y demás. La pregunta que le hago es, ¿esto a quién le favorece? Que vayan en 4 listas. ¿Le favorece al oficialismo? Hablo de la alianza gobernante, Frigerio y ¿cómo se llama? Allá ahora, Alianza La Libertad Avanza. ¿Le es funcional, favorable a la hora del caudal electoral o no? Bueno, sin dudas, digamos, a quién le saca votos, bueno, supuestamente al peronismo. De hecho, en el peronismo oficialista acusan a las otras listas de ser funcional al gobierno. De ser funcional y de estar bancadas por el gobierno provincial. Yo creo que de las 3 listas que salieron por fuera del PJ oficial, Gaylar, Maya y Emilio Martínez Garbino, yo creo que la de Emilio Martínez Garbino... Es la más concreta y sana de todas, digamos, a la hora de... Yo creo que esa lista no le resta votos al peronismo. Ah, mirá. Primero porque Emilio Martínez Garbino hace mucho tiempo se fue del peronismo. De hecho, se fue desde el momento que fundó el nuevo espacio. Sí. Segundo, porque Emilio Martínez Garbino hizo campaña para Rogelio Frigerio en la última elección. Claro. Por lo tanto,
no entiendo por qué no entiendo por qué le va a restar votos al peronismo. Yo creo que en todo caso le puede llegar a restar votos, si es que le resta votos a alguien, es a la alianza oficialista. Bueno, y acá De empezamos todos modos, sí. es la propuesta dentro de estos 4 peronismos, es la propuesta que menos se ha movido, digamos, que menos ruido hace. Que entró para poner la foto. Yo quiero poner justamente ahora en pantalla, porque por primera vez en la historia, y esto no es un dato menor, gracias Alexis, esto no es un dato menor. Por primera vez en la historia nosotros vamos a entrar a un cuarto oscuro con una cajita de cartón que va a tener una urna con un pequeño biombito, vos te vas a dar vueltas y vas a encontrarte con esta boleta. No vas a tener el berenjenal de distintas que tenés que ir a cortar, y para nosotros por ahí es mucho más práctico, indudablemente para las generaciones más nuevas también, entiendo que es así. Para los que por ahí tenemos doble ciudadanía, ya hemos hecho este tipo de elecciones a la hora de emitir un sufragio para Italia, en mi caso, o mis hijos, o sea, estamos un poco más acostumbrados. Pero tenés una generación entera de que por primera vez va a encontrarse con esto y que va a ir con una virome. Entonces, yo no quiero menospreciar lo que va a ser por primera vez un sistema distinto electoral en la provincia de Entre Ríos. Ni tampoco las posiciones, fíjense ustedes, que puede llevar a, porque el voto es totalmente impulsivo, compulsivo, y lo que uno quiere votar, para esta lo define si es que quiere votar, y ahí dejo también otro atisbo de análisis para ustedes dos. Lo resuelve prácticamente en el momento. O llevaba la boleta media armada, o sabe qué va a hacer, cortaba adentro y lo ponía, y ahora deberá poner la cruz. Pero el sistema cambió. Y tiene infografía. Y la primera pregunta que les voy a hacer, teniendo al movimiento, al socialismo en primera instancia, que era lo que vos mencionabas, va el Frente Más, ahí arriba, con Juan Cruz Rosé, con todo esto es por sorteo, vamos a decirle a la gente. No es que la justicia electoral dice, che, voy a poner el oficialismo de culo en la última, al peronismo oficial anteúltimo. No, esto es un sorteo. Vale aclarar que esto se sortea, se recontrafiscaliza, todos los partidos y apoderados están presentes, se da cuenta que salió así, para dónde aparece en cada una de las franjas en la boleta única de papel. Esto fue lo que se hizo en distintas provincias y en Entre Ríos también. Entonces quedó conformada la boleta de esta manera, y creo que vale la pena analizarlo. El MAS primero, la izquierda salió segundo, vos decís, che, ¿todos pegados en serio? Sí, salió así, sorteado. La Unión Popular Federal quedó en tercer nómina. Ahora 503, que es la que estábamos hablando, si no me equivoco, es la de Carolina Gaylar. Lo que decía el Fede, no me vengás con Frente Amplio de no sé qué, de provincia, no, poneme el sello del Partido Socialista, porque ustedes van por el sello del Partido Socialista, mil disculpas, del Partido Socialista, Fuerza Entre Ríos, también para último, y la Alianza La Libertad Avanza como el final. O sea, fíjense que el oficialismo encima entra último. Y vos tenés, decime que si yo quiero ir a votar, que teóricamente estoy en Entre Ríos, a decir, che, bueno, a ver, sí, lo quiero votar a Frigerio, pero lo veo a Laumann, que... Sí, yo quiero votar a Milei, ¿no? A Fregonese en segunda instancia, pero lo veo a Venegas Lynch, que no le conozco el pelo, o a Romina Almeida, digo, mucho gusto. Lo ves a la fuerza del justicialismo, tenés dos referentes, uno conocido como es Val, otro que viene haciendo un poco de mostrarse como Michel. Bueno, tenés otros conocidos como Maya, Gaylar, que sí aparece en la foto, referentes como Nadia Burgos, pero en definitiva la foto, la dupla, la infografía, no están los pesos, no está Milei, no está Frigerio, no está ni siquiera de los que sean conocidos por ese espacio. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto o cuándo piensan ustedes que van a tener más peso los dirigentes que aparecen o traccionen en esa foto que realmente un eje temático de doy una continuidad a Frigerio, Milei sí, Milei no, vamos a definirlo de esta manera?
¿Qué peso van a tener los dirigentes en la diatriba Milei sí, Milei no? Que me parece que es el eje fundacional por el que se va a enmarcar esta elección. Bueno, yo creo que los dirigentes, las elecciones intermedias siempre tuvieron una particularidad que es apoyar o no a la gestión. El electorado, la gente que va a votar en ningún momento reclama a los candidatos, che, a ver, decime cuál va a ser tu agenda parlamentaria en el Congreso. Eso no existe. No existió nunca tampoco. Por eso ni siquiera se habla de voy a llevar a la Cámara de Diputados un proyecto para que cada tanto ¿cuál es el referente del presidente y cuál es el que está en contra del presidente? Exactamente. Pero digo, esto no es nuevo tampoco, no estamos ante un proceso novedoso. No. Las elecciones de medio término siempre fueron así. Yo creo que lo novedoso de esta elección, sin duda, está en lo que acabamos de ver en pantalla, que es el formato de la boleta y la forma en que se va a votar, ¿no? Acá ya no hay más, no se pueden boletar más no se puede repartir más la boleta. No puede haber faltante en cuarto oscuro de la boleta, no te pueden afanar los fiscales. No puede haber faltantes. Bueno, no pueden haber elecciones definidas sobre palo a palo para un lado o para el otro. Pero aparte, Horacio, si vos te pones a pensar, uno porque es periodista y anda en esto, pero vos te imaginás la cantidad de gente que va a llegar y va a ver esa papeleta grande y decir, ¿qué tengo que hacer? Digo, por eso te estoy diciendo, no es un dato menor. No. Van a entrar las personas mayores acompañadas por algún menor para decirle, no, abuela, mamá, vos querías este candidato acá, tenés que poner la cruz. ¿Va a poder tener asistencia? ¿No van a poder tener asistencia? Porque mi hijo, yo no me quiero equivocar, antes llevaba la boletita, cambiaba. Bueno, ahora que va a tener que ella marcar si quiere ir a votar a una persona mayor, le van a permitir que entre asistida, no, sí. Claro. Empiezan las confusiones o dudas más que confusiones. Por eso digo, yo lo que sí he visto es que no hay como una educación, ¿no? Sobre este punto. No. Estamos tratando de ponerlo en relieve acá, por eso te digo, ¿cómo van a hacer las personas mayores para identificar? Si nosotros no leemos sin lentes, ¿te imaginas la persona mayor que quiere ir a votar donde tiene que poner la cruz? La va a poner en cualquier lado. Claro, pero aparte explicarle que se vota a un candidato... pero vota... acá no está, mijo, acá no está mi candidato, acá no está. ¿Quién es este? ¿Quién y este? ¿Quién es? Si no, andá a hacerle la analogía de que. Bueno, eso ya es una cuestión de la política, pero digo... entrar a ese cuarto oscuro y decir, bueno, las categorías, está la categoría Senado, la categoría Diputado Nacional, digamos, no es que me gustan estos 3 candidatos a diputados, o sea, hago 3 cruces en la misma categoría. Claro. Te anula el voto. No, este me gusta, no, y este también, y va el Tutti Frutti, ¿no? Y también podés, no, este me gusta... Sí, este también. Y yo voté lo que me gustaban. Además de lo que plantea Horacio del electorado del votante, también una fuerte capacitación para los presidentes de mesa y obviamente los fiscales que no compliquen aún más la situación de las elecciones y sobre todo al momento de poder contar los votos, ¿no? Claro. No, yo por eso digo, lo más novedoso de estas elecciones es la forma en que lo vamos a hacer, que es a través de la boleta única papel, en donde, bueno, nada, uno tiene que elegir una propuesta electoral y hacerle la crucecita. No es que me gusta pero también me gusta entonces también, este también es bueno, porque se la van a anular. Bueno, falta poco y yo no he visto campañas importantes no he visto ninguna campaña de... ¿Y eso no le compete a la justicia electoral? Salir a dar y cátedra en esto. La justicia electoral, pero no, la justicia electoral no tiene la capacidad de montar una campaña, sí de organizarle, decir, bueno, se debe explicar esto de la siguiente manera. Ahora, tiene que ser el Estado quien le diga el a toda Ejecutivo. La ciudadanía. Pero movete, justicia electoral, salgamos que esto, lo que está diciendo Malvacio en este momento es real. Tienen que salir a explicar cómo se vota, muchachos, pero la justicia electoral tiene que exhortar al Ejecutivo incluso a impulsar a hacer esto. O salir ellos mismos. De hecho, yo le había llamado y estaban con ahí con el tema, a ver si podemos tener esta semana un poquito de instrucción cívica en un cambio de formato de hace siglos que la noche a la mañana hoy se produce, bienvenido sea. Sí.